Hola, bienvenidos a Sevilla History Lovers. Hoy retomamos nuestra serie de vídeos sobre la historia de Sevilla y lo hacemos con la Edad de Oro de Sevilla, el Renacimiento, el siglo XVI. Pero mejor nos lo cuenta el Giraldillo, la escultura femenina que corona la Giralda y que tiene una perspectiva inmejorable de todo lo que pasa en nuestra ciudad. El 13 de agosto de 1568 me han colocado con gran esfuerzo en lo alto de la Torre Mayor. Soy una colosal escultura de bronce de casi 4 metros, y aunque estoy inspirada en la diosa Palas Atenea, represento el triunfo de la fe católica. Llevo una palma en la mano izquierda y un estandarte en la derecha. Cervantes me llamará la gigante de Sevilla. Soy además una veleta, como indica mi nombre, por lo que a 100 metros de altura diviso toda la ciudad y lo que ocurre en sus más remotos rincones. El río Guadalquivir recibe anualmente la flota de Indias, de Nueva España, hoy México, y de Tierra Firme, al norte de Perú. Atracan en la Torre del Oro e inundan la ciudad de Plata, que atravesando una pequeña puerta en la muralla llamada el Postigo del Carbón, se convierte en dinero contante y sonante en la cercana Casa de la Moneda, una fábrica que es la envidia de todas las ciudades de España. Aquí se acuñan los maravedís, doblones, escudos y los famosos y apreciados en todo el mundo reales de A8. El barrio portuario del Arenal se desarrolla en esta época, con sus astilleros para reparar naves, su incesante actividad de toneleros, herreros, fabricantes de sogas, almacenes de pescado y el monte del Malbaratillo, una suerte de mercadillo donde se compra y vende de todo. Pero también el arrabal de Triana es un barrio en ebullición. Lo estoy viendo desde aquí, con su siniestro castillo de San Jorge a la entrada, sede de la Santa Inquisición. Es el barrio de marineros y también de ceramistas, que usan la arcilla de las orillas del río para fabricar en sus alfares los cuencos, vasijas y cacharros cerámicos. Un italiano llamado Niculoso Pisano llega a Triana hacia 1498 y revoluciona la cerámica con una técnica para pintar sobre azulejo plano. Hasta ahora solo se hacía a la manera árabe, tipo alicatado, o con ese relieve llamado de arista que separa los colores. Desde que el señor Niculoso llegó a Sevilla con su novedosa idea, hemos multiplicado los motivos y dibujos de nuestra bella cerámica. Sevilla no es la capital del reino, pero a causa de su esplendor cultural ya la llaman la Nueva Roma. Y en sus bellos palacios, como el de Dueñas y la Casa de Pilatos, la aristocracia sevillana se dedica al coleccionismo de antigüedades, a las obras de caridad y a las tertulias literarias y artísticas. Iglesias y palacios proliferan, pero destaca la Magna Catedral, consagrada en 1507 y que puede presumir de ser de las más grandes del mundo. Este templo gótico, construido casi todo a lo largo del siglo XV, no quiere prescindir de los nuevos aires que vienen de Italia. Y así, en estilo renacentista, se hace la sacristía mayor y la sorprendente sala capitular, donde se reúne el cabildo catedralicio. Esta sala de reunión tiene una original forma elíptica, con lo que cuenta con una excepcional acústica. Su arquitecto, el cordobés Hernán Ruiz, es también el autor del cuerpo superior de campanas de la torre, en cuya cima me encuentro. 24 campanas, dedicadas cada una a un santo. Y arriba, testigo de excepción, estoy yo, que triunfo victoriosa en estas luchas religiosas que tristemente inundan Europa hace años. El musulmán y el hebreo hace años que abandonaron nuestras tierras, pero el catolicismo tiene un nuevo enemigo, el protestante. Desde Roma, y con España como su paladín principal, se dedican grandes esfuerzos a combatir a los luteranos. La todopoderosa Inquisición vigila cada movimiento y los artistas cumplen con su función de propaganda, decorando las iglesias cada vez más profusamente. Entre estos artistas que extienden la fe a través de sus bellas imágenes de santos y vírgenes, destacamos a Alejo Fernández, a Luis de Vargas, a Pedro de Campaña, Hernando de Esturmio o Pietro Torrillano. Muchos de ellos son extranjeros, vinieron de Flandes y otros lugares de Europa, atraídos por la riqueza sevillana y la oferta de trabajos artísticos en la ciudad. Pero no solo pintores y escultores,
También en estos años, Sevilla se llena de comerciantes que ultiman sus negocios en el corazón de la ciudad. Ante las protestas del Cabildo, han cambiado su lugar de reunión, de las gradas de la catedral a un nuevo edificio hecho expresamente para ellos, la flamante Casa Lonja, construida según planos de Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial. Las calles que rodean la catedral son recuerdo de estos comerciantes y de sus orígenes, como alemanes o placentines. En esta innovadora Sevilla no podía faltar una imprenta. La más famosa fue propiedad del alemán Kronberger. Seguro que uno de sus clientes fue el contemporáneo Hernando Colón, hijo del descubridor, y uno de los hombres más cultos de Europa, quien poseía una magnífica biblioteca. Sería luego llamada la Biblioteca Colombina y hoy se encuentra junto a la catedral. El comercio con las Indias marca la vida de la ciudad. La Casa de Contratación, también llamada Casa del Océano, ha sido fundada por Isabel la Católica en 1503. Es esta institución la que toma todas las decisiones sobre el recién descubierto Nuevo Mundo. Tendrá que ocuparse de supervisar el comercio, dar los permisos para ir a Indias, examinar a los pilotos, trazar los nuevos mapas y también organizará todas las expediciones de exploración más allá del Atlántico. Un historiador de nuestro siglo asegura que si se aplicara al empedrado de las calles sevillanas todo el dinero que había entrado en la contratación, los ladrillos serían no de barro, sino de perlas, oro y plata. Su cargo científico más importante es el de piloto mayor. Por cierto, un italiano llamado Americo Vespuccio, navegante y cartógrafo, ocupa este cargo de 1508 a 1512. Con el tiempo y con algo de suerte, tendrá el honor de que el nuevo continente se llame como él, América. Pero sin duda, uno de los mayores logros de la Casa de la Contratación es haber organizado la expedición de un portugués, Fernando de Magallanes. Su aventura comenzó en Sevilla como capitán al mando de 5 naves para buscar las ansiadas especias en las antípodas de España. Terminará de manera memorable 3 años más tarde, tras haber efectuado la primera vuelta al mundo. Eso sí, su capitán ha perecido en Mactán, Filipinas, y solo 18 supervivientes han vuelto a duras penas a Sevilla en 1522. Ha sido a bordo de la nao Victoria y al mando del marino vasco Juan Sebastián Elcano. Se puede decir que ha sido la mayor hazaña marítima del siglo XVI. Esta Sevilla de luces, cultura y riqueza también tiene su parte sombría, donde la mayoría de los sevillanos están hacinados en condiciones poco higiénicas dentro de una muralla construida en época islámica, y que si aún se conserva es por proteger la ciudad de las temidas epidemias y de las frecuentes inundaciones del Guadalquivir. El río entra en la ciudad por varias zonas. La principal es la de la Alameda, una auténtica laguna, de manera que hace pocos años el conde de Barajas ha mandado desecarla y hacer aquí el primer jardín público de toda Europa. Eso no ha impedido que las riadas sigan castigando a la ciudad cada poco tiempo. Es una ciudad en la que abundan los pícaros, como también ha retratado Cervantes en su Rinconete y Cortadillo, nombres que han pasado a ser parte de la literatura universal. Y es que Cervantes ha conocido Sevilla de primera mano. Ha estado en la ciudad, quiso marchar a Indias, pero no le han dado el permiso correspondiente. Quién sabe si hubiera escrito el Quijote de haber conseguido la autorización. En Sevilla le dará tiempo a escribir sobre los pícaros de la ciudad, a ensalzar la figura de la Giralda y esta bella escultura que la corona, y a pasar temporalmente por la cárcel, a causa de un turbio asunto, mientras ejercía como recaudador de impuestos. Una cárcel llamada Real, que se situaba al comienzo de la calle Sierpes. A pocos metros estaba la Audiencia y el recién construido convento de San Francisco, hoy ayuntamiento, donde Diego de Riaño labró la bella fachada de estilo plateresco, fino trabajo más propio de orfebres y plateros que de artistas de la piedra. La plaza de San Francisco fue la plaza más importante de la ciudad. Allí se celebraron desde corridas de toros a autos de fe, ambos con gran éxito de público, siempre deseoso de novedades y fiestas. El otro gran festejo amado por el pueblo es el teatro, pero este se desarrolla en lugares específicos, llamados corrales de comedias. Hay por toda la ciudad: el corral de Doña Elvira, el del Conde, el Coliseo,
el de la montería en el mismo recinto del Alcázar. Ha habido voces puritanas contra el teatro, por amoral y agitador social, pero nunca han podido erradicarlo, debido al enorme apoyo popular. Cervantes, Lope de Rueda y otros famosos dramaturgos estrenan sus obras en Sevilla. Pero sin duda, el gran espectáculo del siglo fue la boda del emperador Carlos, que eligió Sevilla para casarse en 1526. Su prometida era Isabel de Portugal, prima carnal, por lo que hubieron de tener una dispensa especial del Papa para celebrar la unión. Como de costumbre, fue un matrimonio arreglado, pero la leyenda romántica de Sevilla quiso que fuera un amor a primera vista en el momento en que se conocieron. Los jardines del Alcázar que tenemos hoy son en gran parte producto de aquella gran celebración, y así los ensalzó el italiano Andrea Navallero. Un bosque de naranjos donde no penetra el sol, y es quizás el sitio más apacible que hay en toda España. Años más tarde, el hijo de ambos, el monarca Felipe II, mandó decorar la sala de fiestas del Alcázar con estos bellos azulejos de Cristóbal de Augusta, en homenaje a la boda de sus padres. Sevilla fue capital de facto de un imperio en el que no se ponía el sol. Las posesiones centroeuropeas, italianas y americanas se completaban con las Filipinas al otro lado del mundo. Y desde 1580 también Portugal, que fue incorporada por una herencia a los dominios de Felipe II, aunque recuperaría su independencia a mediados del siglo XVII. Pero ese esplendoroso siglo XVI sevillano fue en gran parte un espejismo. Las sucesivas bancarrotas de la corona, la mengua del metal americano, las hambrunas, inundaciones, sumieron a Sevilla en una crisis casi endémica. No obstante, la semilla artística plantada en el siglo XVI arraigó y, a pesar de las dificultades, el siglo XVII sería de gran esplendor para el arte y la cultura, como nos contará nuestro compañero Alfonso en el próximo capítulo de Sevilla History Lovers.